sí, eso también, yo estuve averiguando en muchísimos gratuitos, pero el tema es que por ahí el profe decía que si lo hacían de manera, lo hacían en tablero, digamos, ¿viste? Como que nunca se adaptaron a la tecnología, nunca Hola David, ¿cómo estamos? a hacerlo mediante software, sino que lo hicieron y lo hacen en tablero. Por ahí, Hola, Hola David, ¿cómo hola va? ¿Qué José. tal? ¿Qué tal? Estoy arrancando todo. Dale. ¿Escuchas bien? Yo escucho perfecto, ¿vos? Sí, se te escucha un poco bajo, pero se escucha. ¿Ahí? Ahí está mejor. Dale, listo. Ahí está, exacto. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Está todo preparado. Ok. A ver, ahí tengo la URL de YouTube. ¿Para mañana solo regulares, David? Para bases 2 y solo regulares. Sí, sí. Dale, Por eso arrancamos a las 4 horario normal, digamos. dale, como siempre. Sí, sí. Ya está todo armado. Sí, para mirar.
Gracias.
Bueno, chicos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a dar una visión al tema de teoría de entrada-salida, tema 5, si mal no recuerdo, del programa. Así que bueno, voy a compartir el documento. En un segundito. Ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que me escuchen todos bien. Bueno, como habíamos visto en clases anteriores, distintas aspectos que tienen que ver con un sistema computacional, veíamos que tenemos distintos elementos que el sistema operativo de alguna forma tiene que ir administrando su uso. Hablábamos de memoria, de archivos, de procesador, etc. Bueno, el tema de la entrada-salida también es otro elemento importantísimo dentro de un sistema, ¿sí? Un sistema computacional. Entonces, hoy vamos a ver este tema, vamos a ver básicamente todo lo que forma parte de del hardware propiamente dicho del sistema, y bueno, algunas técnicas que se utilizan para lograr un mejor aprovechamiento, digamos, de los mismos, ¿sí? Bueno, como siempre es el resumen, el sumario, digamos, del tema, y lo vamos a empezar a desarrollar. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción de la misma. Como vemos ahí, dice, una de las funciones principales del sistema operativo es el control de todos los dispositivos de entrada y salida de la computadora. Tengan en cuenta ustedes que cuando hablamos de dispositivos de entrada y salida, básicamente vamos a estar refiriéndonos a todos los elementos físicos de hardware mediante los cuales nosotros podemos interactuar con el sistema computacional, ya sea para brindar o para acercar los programas y ejecutarlos, o para almacenar la información y los programas en sus dispositivos de almacenamiento. Como vemos ahí, dice las principales funciones que están relacionadas con esto son enviar comandos a los dispositivos, detectar las interrupciones, controlar errores, proporcionar interfaz entre dispositivo y resto del sistema, la cual debe ser sencilla, fácil de usar, debe ser la misma preferentemente para todos los dispositivos, es lo que se denomina independencia de dispositivo. Como siempre digo, hay una parte del sistema operativo, digamos, que se va encargando de distintas cuestiones, ¿no es cierto? En algunos casos anteriores habíamos hablado del uso del procesador, de los archivos. Bueno, en este caso van a haber componentes del sistema operativo que van a tener a su cargo todo lo que es el manejo de lo que es la entrada-salida hacia los dispositivos propiamente dicho. Entonces, todo eso se maneja a través de códigos de entrada-salida, y esto, como dice ahí, es una fracción bastante importante, bastante significativa de lo que es el sistema operativo. Si en alguna ocasión tenemos algún uso no bien realizado, o sea, un uso inapropiado de estos dispositivos, puede llegar a generar una deficiencia o ineficiencia en el sistema, baja la performance del mismo. Respecto a los principios del hardware de entrada-salida, el enfoque, ¿no es cierto?, que vamos a considerar tiene que ver con la interfaz que desde el hardware se presenta al software. O sea, cuáles son los comandos que acepta el hardware y las funciones que realiza y los errores que puede llegar a informar. Entonces ese va a ser el aspecto fundamental. En cuanto a los dispositivos de entrada-salida, los podemos categorizar en dos grandes categorías, los que son los dispositivos de bloque y los que son dispositivos de caracteres. Las características de los dispositivos de bloques son que la información se almacena en bloques de tamaño fijo, cada bloque tiene una dirección propia. Los comunes, que pueden ser de distintos tamaños, pero los más comunes van desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. Se puede leer o escribir en un determinado bloque en forma independiente de los demás y en cualquier momento. El ejemplo típico, ¿no es cierto?, de estos dispositivos de bloques son los que denominamos discos.
Sin embargo, el otro grupo, las características de los dispositivos de caracteres son de que la información se transmite como un flujo de caracteres, sin sujetarse a una estructura de bloques. No se puede utilizar direcciones, o sea, yo no puedo direccionar a tal o cual parte de mi dispositivo de caracteres. No tienen una operación de búsqueda, y ejemplo, las terminales, las interfaces, ratones, etc. ¿Sí? Son también todos dispositivos de entrada-salida, pero de otra categoría. Hay otros dispositivos que no se ajustan a estas características anteriormente vistas. Por ejemplo, los relojes. Los relojes no tienen direcciones por medio de bloques y no generan o aceptan flujo de caracteres, pero son dispositivos de entrada-salida. El sistema de archivo solo trabaja con dispositivos de bloques abstractos. Entonces, encarga la parte dependiente del dispositivo a un software de menor nivel al que se denomina software manejador del dispositivo. Entonces, están repartidas, ya vamos a ver más adelante. Todo esto funciona a nivel de capas, ¿no es cierto?, en donde cada una de objetivos y tareas bien específicas. ¿Qué son los controladores de dispositivos? Las unidades de entrada y salida generalmente constan de un componente mecánico y un componente electrónico. A este componente electrónico, que está relacionado con un determinado dispositivo, es al que nosotros denominamos controlador del dispositivo o adaptador. Hay muchos controladores que pueden manejar más de un dispositivo. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Entonces, el sistema operativo no tiene toda la información de todos los distintos dispositivos que pueden llegar a conectarse físicamente al sistema. Entonces, cuando nosotros vamos colocando o agregando dispositivos, cada uno de ellos debe venir con su propio controlador provisto por el fabricante, y es con este controlador con quien el sistema operativo va a interactuar y se va a comunicar, ¿sí? No se va a comunicar directamente con el dispositivo mecánico. Los modelos más frecuentes de comunicación que existen entre una CPU y los distintos controladores son, para la mayoría de las micros y mini computadoras, el modelo de un bus de sistema. Es un bus al cual están, digamos, de alguna manera conectados tanto la CPU como los distintos dispositivos que están conectados. Sin embargo, para los equipos mainframe, hay un modelo de varios buses y computadoras especializadas en entrada-salida, a lo que se denominan canales de entrada-salida. Entonces, los dispositivos están conectados a los canales y no a un bus en forma directa. La interfaz entre el controlador que recién mencionaba y el dispositivo es con frecuencia de muy bajo nivel. La comunicación entre ellos es mediante un flujo de bits en serie que comienza con un preámbulo, sigue con una serie de bits, por ejemplo, de un sector de disco, y concluye con una suma de verificación o un código corrector de errores para verificar que la comunicación, la transmisión se haya realizado correctamente. Ahora bien, el preámbulo. El preámbulo se escribe al dar formato al disco. O sea, cuando nosotros formateamos un disco es donde le decimos cuál va a ser el preámbulo que vamos a utilizar. En el preámbulo contiene el número de cilindro y sector, el tamaño del sector y otros datos similares, o sea, otros datos que son ya para control del dispositivo. El controlador debe convertir este flujo de bits en series en un bloque de bytes. O sea, lo que tiene que hacer es agrupar, digamos, esos bits que son transferidos y convertirlos en un bloque. Luego va a efectuar cualquier corrección necesaria, si existiesen errores, y copia este bloque a la memoria principal, ¿no es cierto? O sea, esto en el sentido, o en el caso de que estemos leyendo información que está en el dispositivo y lo estemos llevando a la memoria principal para su procesamiento. Entonces, el sistema operativo o un proceso en general va a requerir algún tipo de información que está en alguno de los dispositivos. Entonces, a través de las distintas capas, ese requerimiento va a llegar hasta a este controlador del disco, y de ahí va a buscar la información necesaria y la va a transportar hacia la memoria. Ahora bien,
Cada procesador posee registros que utiliza para comunicarse con la CPU. O sea, los registros son, son áreas de control, digamos, mediante las cuales van estipulando mediante un protocolo ya pautado qué es lo que necesita, digamos, leer, ¿sí? Entonces, estos registros pueden ser parte del espacio normal de las direcciones de la memoria. En este caso estaríamos trabajando con lo que se denomina entrada-salida mapeada a memoria. Y también pueden utilizar un espacio de direcciones especial para la entrada-salida, que son asignados a cada controlador, asignando a cada controlador una parte de él. El sistema operativo, por su parte, realiza la entrada-salida al escribir comandos en los registros de los controladores. Es lo que recién le decía, o sea, los registros son las áreas en donde, mediante la cual se van comunicando y se van estableciendo cuáles son los requerimientos que va solicitando el sistema operativo. Los parámetros de estos comandos también se cargan en los registros de los controladores. Cuando se acepta el comando, la CPU puede dejar al controlador y dedicarse a otro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que solicita, por ejemplo, la lectura de un determinado bloque de disco, le da toda la información necesaria al controlador de dispositivo donde reside este archivo, esta área en donde está la información requerida, y hasta tanto el controlador vaya, lo encuentre, lo transfiera y termine su trabajo, la CPU puede estar utilizándose en otros procesos, puede estar dedicándose a otros trabajos. Cuando este comando termina, o sea, cuando el controlador termina el trabajo, lo que hace es provoca una interrupción, entonces como llamar la atención al sistema operativo para que obtenga de nuevo el control de la CPU y verifique los resultados de la operación. Entonces ahí la CPU obtiene los resultados y el estado del dispositivo al leer uno o más bytes de información de los registros del controlador. O sea, una vez que termina el trabajo, este controlador le avisa mediante la generación de una interrupción al sistema operativo que terminó la tarea para que obtenga el control de la CPU y pueda disponer ya de lo que le solicitó. Estos son algunos ejemplos de controladores y las direcciones de entrada-salida y las interrupciones, bueno, para una vieja PC IBM. Tenemos los distintos controladores para cada tipo de dispositivo, reloj, teclado, disco duro, impresora, etcétera, etcétera, cuáles son las direcciones de entrada-salida y el vector. ¿Qué es el acceso directo a memoria? Muchos controladores, especialmente lo que corresponden a dispositivos de bloque, permiten el DMA. Ahora bien, para entender qué es el DMA, vamos a primero plantear cómo sería la ejecución de un requerimiento sin el uso del DMA. ¿Cómo leemos el disco si no tenemos DMA? El controlador dice lee en serie el bloque uno o más sectores de la unidad, la lee bit por bit, y los bits del bloque se van grabando en el buffer interno del controlador. Se calcula la suma de verificación para comprobar de que no hayan existido errores. Este controlador provoca una interrupción, el sistema, como decía recién, es una llamada de atención. El sistema operativo lee el bloque del disco por medio del buffer del controlador y la lectura es byte o palabra a la vez. En cada iteración de este ciclo se lee un byte o una palabra del registro del controlador y se almacena en la memoria. Entonces, esta tarea, como estamos viendo ahí, la va realizando con la CPU asignada al proceso. Entonces quiere decir que se desperdicia tiempo de CPU. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos DMA? Entonces el DMA se ideó para liberar a la CPU de este trabajo de bajo nivel. La CPU le proporciona al controlador la dirección del bloque en el disco. O sea, cuál es la dirección que queremos que sea leída. ¿Cuál es la dirección en memoria a donde debe ir el bloque? O sea, en qué dirección de memoria luego un proceso que se está ejecutando va a buscar esa información. ¿Y cuál es el número de bytes a transferir? O sea, qué tamaño de información necesitamos transferir. Eso es lo que se le proporciona al controlador. Entonces ahí tenemos un esquemita en donde tenemos, por ejemplo, el bus del sistema, que es la línea que aparece bien abajo, a la cual está conectado a la CPU, está conectado a la memoria,
también está conectado el controlador del disco, en este caso, y la unidad, o sea, la unidad de disco, que es el que aparece en rojo, el círculo rojo a la derecha. Entonces, todos los requerimientos de lectura o grabación que vayan a ir al dispositivo de disco van a tener que pasar sí o sí por el controlador del disco. Dentro del área del controlador, como ven ahí, vamos a tener los buffers, vamos a tener los registros del DMA y otra información necesaria, como ser los contadores. Entonces, luego dice de que el controlador leyó todo el bloque del dispositivo a su buffer y de que corroboró que la suma de verificación, que no haya habido errores, copia el primer byte o la palabra a la memoria principal. Lo va haciendo en forma automática, sin el uso o sin la participación de la CPU. Lo hace en la dirección especificada por medio de la dirección de memoria del DMA. Y va incrementando la dirección del DMA y decrementando el contador DMA en el número de bytes que acaba de transferir. Recuerdan ustedes que uno de los parámetros, si se quiere, que se le había pasado era el tamaño o el espacio que tenía que transferir. Entonces, ese indicador se va decrementando hasta llegar a 0, que quiere decir que transfirió toda esa información requerida. Entonces, se va repitiendo este proceso hasta que el contador se anula, hasta que transfiere todo. El controlador provoca una interrupción, o sea, va a llamar la atención del sistema operativo, y al iniciar la ejecución del sistema operativo, luego de esta intervención provocada, no debe copiar el bloque en la memoria porque ya todos los datos se encuentran en la misma. Entonces no debe realizar ese trabajo. Entonces, como decíamos hace un ratito, el DMA básicamente es una técnica que permite liberar a la CPU y dedicarle a otros procesos en el tiempo que el controlador del dispositivo va transfiriendo los datos desde el disco hasta la memoria para su futuro uso. ¿Está? El controlador dice necesita un buffer interno, porque una vez iniciada una transferencia del disco, los bytes siguen llegando, los bits, perdón, siguen llegando del disco en forma constante. Y no interesa si el controlador está listo o no para recibirlos. Si el controlador intenta escribir los datos en la memoria directamente, tendría que recurrir al bus del sistema para cada una de las palabras transferidas. El bus podría estar ocupado con otros dispositivos, o sea, recuerde, o sea, en el gráfico que recién veíamos teníamos solamente un dispositivo con su controlador, pero sobre ese bus podría haber otros dispositivos, otros discos con sus correspondientes controladores. Entonces eso es lo que dice acá. Justo en ese momento podría el bus estar ocupado por otro requerimiento. Entonces, si la siguiente palabra llegara antes que la anterior, hubiera sido almacenada, el controlador la tendría que almacenar en alguna parte. Por eso la necesidad de buffers, ¿no es cierto?, en el área del controlador del dispositivo. Ahora, si el bloque se guarda en un buffer interno, el bus no necesita o no se necesita sino hasta que el DMA comienza. Y la transferencia DMA a la memoria ya no es un aspecto crítico del tiempo. Los controladores simples no pueden atender la entrada en forma simultánea. Mientras transfieren a la memoria, el sector que pasa debajo de la cabeza del disco se pierde. El bloque siguiente al recién leído es el que se pierde, ¿sí? Entonces, recordarán ustedes cuál es la arquitectura de un disco, ¿no es cierto? Ya lo vamos a repasar en un ratito. Entonces, toda la información que está almacenada en las superficies de los discos, ¿no es cierto?, van siendo obtenidas, van siendo leídas por un mecanismo de la cabeza del disco. Entonces va leyendo una parte y el que sigue se va perdiendo. La lectura de una pista completa se hará en 2 rotaciones completas, una para los bloques pares y otra para los impares. Si el tiempo necesario para la transferencia de un bloque del controlador a la memoria por medio del bus es mayor que el tiempo necesario para leer un bloque del disco, podría llegar a ser necesario leer un bloque y luego saltar 2 o más bloques del disco. Entonces también es un aspecto importante cuál es el tiempo de transferencia de la información. ¿Qué es lo que denominamos salto de bloques? Se ejecuta el salto de bloque para darle tiempo al controlador para la transferencia de los datos a la memoria.
A esto se llama separación. También cuando formateamos, recuerdan ustedes que hablábamos que se le dábamos lo que era el preámbulo también, ¿no es cierto? En ese momento, cuando formateamos el disco, los bloques se enumeran tomando en cuenta el factor de separación, ¿no es cierto? Ahí es donde nosotros colocamos cuál va a ser el factor de separación que vamos a utilizar. Esto le va a permitir al sistema operativo leer los bloques con numeración consecutiva y conservar la máxima velocidad posible del hardware. Si vemos esto y suponemos que esto es una superficie de un disco, si trabajamos sin factor de separación, sería el primer caso en donde están todos numerados los sectores desde el inicio hasta el final. Como ven ahí, tenemos 8 sectores y van siendo numerados del 0 en adelante, 0, 1, 2 hasta 7. O sea, van siendo numerados en forma consecutiva. Ahora bien, vayamos al caso del medio. Acá tenemos un caso en donde el disco va a utilizar una separación simple. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir saltando un sector al momento de ir numerando los distintos sectores del disco. Entonces vamos a arrancar por el inicio, el sector 0, vamos a saltar 1 y recién ahí numeramos el segundo, que sería el sector 1. Saltamos 1 y ahí numeramos el siguiente, que es el sector 2. Saltamos 1 y numeramos el 3. Y así sucesivamente. Saltamos este ya está numerado, y acá recién encontramos el 4, saltamos 1 y luego el 5, saltamos 1 y luego el 6, saltamos 1 y luego el 7. ¿Se entiende? Entonces esto sería, o así se vería, digamos, cómo se va numerando cuando los sectores de un disco cuando estamos hablando de una separación simple. Ahora bien, si pudiésemos también enumerarlo con una separación doble, la forma de numerar los sectores sería, como el último caso, el tercer caso, en donde arrancamos con la primera numeración en 0, saltamos 2 bloques y recién vamos a numerar el 1, saltamos otros 2 bloques, numeramos el siguiente y así sucesivamente. Saltamos 2 bloques, numeramos el 3, saltamos 2 bloques, numeramos el 4, saltamos 2, numeramos el 5, saltamos 2, numeramos el 6, saltamos 2 y numeramos el 7. Entonces, estamos utilizando una separación doble, en este caso, para ir numerando dentro de un disco los distintos sectores que lo componen. ¿Está? Entonces, todo esto son aspectos que tenemos en cuenta cuando formateamos el disco. Principios de software. La idea básica, dice, es organizar el software como una serie de capas, en donde las capas inferiores se encarguen de ocultar las peculiaridades del hardware a las capas superiores. Las capas superiores deben presentar una interfaz adaptable, limpia y regular hacia los usuarios. ¿Cuál es el objetivo del software de entrada-salida? Un concepto clave es lo que se denomina independencia del dispositivo. Debe ser posible escribir programas que se puedan utilizar con archivos en distintos dispositivos, sin tener que modificar los programas para cada tipo de dispositivo. Entonces, el problema debe ser resuelto por el sistema operativo. Entonces, dicho de otra manera, cuando nosotros codificamos un programa, cuando llevamos un código, vamos a estar muy dependientes de las características propias del dispositivo en donde residen los archivos que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, estaríamos muy dependientes del dispositivo. Entonces, uno de los objetivos básicos que se persigue es la independencia del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que podamos escribir programas que no tengan que tener en cuenta las características particulares de un dispositivo en donde se almacenan los archivos que vamos a utilizar por parte de los programas que estamos corriendo en nuestro sistema operativo. Otro objetivo es el de lograr los que se denominan nombres uniformes. Esto está muy relacionado con la independencia del dispositivo. Entonces, todos los archivos y dispositivos adquieren direcciones de la misma forma, mediante el nombre de la ruta de acceso. Recuerdan ustedes, en temas pasados ya habíamos de esto, cómo identificar los archivos como la ruta, desde el directorio raíz hasta el archivo propiamente dicho. Otro aspecto importante del software es el manejo de errores de entrada-salida.
Generalmente los errores deben manejarse lo más cerca posible del hardware. Solo si los niveles inferiores no pueden resolver el problema, se informa a los niveles superiores. Generalmente la recuperación se puede hacer en un nivel inferior y en forma transparente. O sea, el usuario no se entera de la existencia de estos errores. Otro aspecto clave son las transferencias síncronas por bloques o asíncronas, que son controladas por interrupciones. La mayoría de la entrada-salida es asíncrona, controlada por interrupciones. La CPU inicia la transferencia, realiza otras tareas hasta una interrupción. Pero la programación es más fácil si la entrada-salida es síncrona, por bloques. Entonces, el programa se suspende automáticamente hasta que los datos estén disponibles en el buffer. Entonces, el sistema operativo se encarga de hacer que operaciones controladas por interrupción parezcan del tipo de bloques para el usuario. Entonces, también el sistema operativo debe administrar los dispositivos compartidos, por ejemplo, discos, y los de uso exclusivo, por ejemplo, una impresora. Generalmente el software de entrada-salida se estructura en distintas capas. Estas capas son los manejadores de interrupciones, las directivas de dispositivos, software de sistema operativo dependiente de los dispositivos, independiente de los dispositivos, software a nivel usuario. Esas son las distintas capas. Ahora, respecto los manejadores de interrupciones. Las interrupciones deben ocultarse en el sistema operativo. Cada proceso que inicia una operación de entrada-salida se bloquea hasta que termina la entrada-salida y ocurra la interrupción. O sea, en tanto el proceso que solicita una entrada-salida hasta que el controlador no le devuelve, no realiza una interrupción y le devuelve la información que solicitó, queda bloqueado. Y cuando tiene esa información, ahí continúa su ejecución. El procedimiento de interrupción realiza todo lo necesario para desbloquear el proceso que lo inició. Manejadores de dispositivos. Todo el código que depende de los dispositivos aparece en los manejadores de dispositivos. Cada controlador posee uno o más registros de dispositivos. Son los que se utilizan para darle los comandos. Los manejadores de dispositivos proveen estos comandos y verifican la ejecución adecuada. La labor de un manejador del dispositivo es la de aceptar las solicitudes abstractas que le hace un software independiente del dispositivo, verificar la ejecución de dichas solicitudes. Si al recibir una solicitud el manejador está ocupada con otra solicitud, agregará esa solicitud a la cola de solicitudes pendientes. O sea, cuando estamos hablando de sistemas multiusuario, lo que seguramente va a ocurrir es que van a haber muchos requerimientos en un determinado momento y el controlador lo tendrá que ir registrando y generando una cola para ir luego, realizándolos de acuerdo a un determinado criterio. La solicitud de entrada-salida, por ejemplo, para un disco, se debe traducir de términos abstractos a términos concretos. O sea, el manejador del disco debe saber o estimar el lugar donde se encuentra realmente el bloque que se está solicitando. Debe verificar si el motor del disco, o sea, de la unidad, está funcionando. Debe verificar si el brazo está colocado en el cilindro adecuado, etc. ¿Sí? Resumiendo, debe decidir cuáles son las operaciones necesarias del controlador y en qué orden va a realizar estas operaciones para encontrar el sector o el bloque que está siendo solicitado. Entonces, envía los comandos al controlador al escribir en los registros de dispositivos del mismo. Frecuentemente, el manejador del dispositivo se bloquea hasta que el controlador realiza ciertos trabajos. Una interrupción de ese bloqueo. Cuando finaliza la operación, debe verificar si existen errores, si todo está ok, transferirá los datos al software independiente del dispositivo y regresa información de estado sobre los errores a quien lo llamó. Inicia otra solicitud pendiente o queda en espera si no hubiese ninguna. Ahora bien, software de entrada-salida independiente del dispositivo. Las funciones que generalmente
son realizadas por el software independiente del dispositivo son lo de mantener una interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos, mantener los nombres de los dispositivos, la protección del dispositivo, proporcionar tamaño de bloque independiente del dispositivo, hacerse cargo de lo que es el uso de los buffers, asignación de espacio en los dispositivos por bloques, asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo, el informe de los errores. Entonces, todas estas son funciones que están a cargo del software de entrada-salida independiente del dispositivo. Otras funciones básicas del software independiente del dispositivo son efectuar funciones de entrada-salidas comunes a todos los dispositivos y proporcionar una interfaz que sea uniforme del software a nivel usuario. El software independiente del dispositivo asocia los nombres simbólicos de los dispositivos con el nombre adecuado. Entonces, esas son todas las funciones de este tipo de software. Ahora bien, un nombre de dispositivo determina de manera única cuál es el nodo I de un archivo especial. Este nodo I contiene el número principal del dispositivo. Se utiliza para localizar el manejador apropiado. El nodo I también contiene el número secundario del dispositivo. Este se transfiere como parámetro al manejador para determinar la unidad que tiene que leer o escribir. El software independiente del dispositivo debe ocultar a los niveles superiores los diferentes tamaños de sector de los distintos discos y proporcionar un tamaño uniforme de los bloques. Ejemplo, considerar varios sectores físicos como un solo bloque lógico. Ahora, respecto al software de entrada-salida, pero en el espacio del usuario. La mayoría del software de entrada-salida está dentro del sistema operativo. Una pequeña parte consta de bibliotecas ligadas entre sí con los programas del usuario. Entonces, la biblioteca estándar de entrada-salida contiene varios procedimientos relacionados con entrada-salida y todo esto se ejecuta como parte de programas del usuario. Otra categoría importante de software de entrada-salida a nivel usuario es lo que se denomina el sistema de spooling. El spooling es una forma de trabajar con los dispositivos de entrada-salida de uso exclusivo en un sistema de multiprogramación. Un ejemplo típico lo constituye la impresora de líneas. Los procesos de usuarios no abren el archivo correspondiente a la impresora, se crea un proceso especial al que se denomina demonio en algunos sistemas, y se crea un directorio de spooling. Para imprimir un archivo, generalmente un proceso genera todo el archivo por imprimir y lo coloca en un directorio de spooling. Este proceso especial, que es el único con permiso para utilizar el archivo especial de la impresora, debe imprimir los archivos en el directorio. Así se evita el posible problema de tener un proceso de usuario que mantenga un recurso tomado por largo tiempo. Un esquema similar también es aplicable para la transferencia de archivos entre equipos conectados. Un usuario coloca un archivo en un directorio de spooling de la red. Posteriormente el proceso especial lo toma y lo transmite. Por ejemplo, el sistema de correos electrónicos. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es para que, ¿qué es lo que quiere, a qué apunta el sistema de spooling? Básicamente que es un sistema que se utiliza como una interfaz, digamos, en donde si tenemos un proceso de usuario que genera algún tipo de informe impreso, esa impresión no va a ser direccionada directamente a la impresora, sino que va a ser generado, o se va a generar, mejor dicho, un archivo de impresión, el cual va a quedar en estos directorios de spooling. Y luego hay un programa especial, que es el único que tiene acceso a este tipo de archivos, y es el único que puede interactuar con la impresora, ¿sí? Porque si no funcionase de esta manera, ¿qué es lo que podría llegar a suceder? Podría llegar a suceder de que un programa use muchísimo tiempo una impresora. Imprime un renglón, imprime una hoja, la impresora sigue activa, y por ahí puede haber otros usuarios que estén necesitando utilizar ese dispositivo, pero ese tipo de dispositivos no puede ser compartido, ¿sí? Entonces por eso se utiliza el sistema de spooling. Bueno, algo que veníamos conversando.
que son las distintas capas de entrada-salida y las principales funciones de cada capa. Tenemos en el nivel muy más inferior el hardware propiamente dicho, y hacia arriba los manejadores de interrupciones, manejadores de dispositivo, software independiente del dispositivo y proceso de usuario, ¿sí? Entonces, el proceso de usuario va a ser el que realiza una solicitud de entrada-salida. Esa solicitud va siendo enviada a las distintas capas hacia abajo, en donde hasta llegar al nivel inferior, en donde va a atender la capa del hardware, y ahí va a buscar la información, y lo que va, lo que leyó o recuperó de acuerdo a lo solicitado, se lo va transfiriendo a las capas superiores. Cada una de ellas tendrá distintas acciones que realizar hasta que llega como es la información, como de vuelta ya a la capa del proceso del usuario. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los discos? Las principales ventajas con respecto del uso de memoria principal para utilizarlo como almacenamiento de los discos son, primero, que es de mucha mayor capacidad en cuanto al espacio de almacenamiento. Tiene un menor precio por bit, o sea, el precio de contratar disco es mucho más accesible, mucho más económico que contratar memoria, ¿sí? Y la información no se pierde al apagar la computadora, queda almacenada en los discos, por más que el sistema se apague. Ahora, un uso inapropiado de estos discos puede llegar a generar una ineficiencia, en especial con sistemas de multiprogramación. Hardware para discos. Los discos, dice, están organizados en lo que se denominan cilindros, pistas y sectores. Algo de esto ustedes ya lo han visto en materias anteriores. El número típico de sectores por pista varía entre 8 y 32 o más. Todos los sectores tienen la igual número de bytes. Ahora bien, los sectores cercanos a la orilla del disco serán mayores físicamente que los cercanos al centro, al anillo. Pero, como decíamos recién, en cuanto a la capacidad, todas tienen la misma capacidad de almacenamiento. Un controlador puede realizar búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo. Es lo que se denominan búsquedas traslapadas. Mientras el controlador y el software esperan el fin de una búsqueda en una determinada unidad, el controlador puede iniciar una búsqueda en otra unidad. Muchos controladores pueden leer o escribir en una unidad y buscar en otra. Los controladores no pueden leer o escribir en dos unidades al mismo tiempo. O sea, pueden leer y escribir en una y buscar en la otra, pero no leer y escribir en ambas. La capacidad de búsqueda traslapadas puede reducir considerablemente el tiempo de promedio de acceso. Operaciones de almacenamiento con disco de cabeza móvil. Los datos se van grabando en una serie de discos magnéticos o platos. El eje común de los discos gira a una velocidad del orden de los 3.600 revoluciones por minuto, bueno, mucho más hoy en día. Se lee o escribe mediante una serie de cabezas de lectura-escritura. Entonces se dispone de una por cada superficie del disco, o sea, cada superficie tiene que estar siendo accedida por una de estas cabezas de lectura o escritura. Y solo puede acceder a datos inmediatamente adyacentes a ellas, o sea, que están directamente muy cerquita de la cabeza, ¿sí? La parte de la superficie del disco en donde se leerá o sobre la que se grabará debe rotar hasta situarse inmediatamente debajo o arriba de la cabeza de lectura-escritura. Este tiempo de rotación desde la posición en la cual está actual hasta la adyacente al cabezal es lo que se denomina tiempo de latencia. Entonces el tiempo de latencia es el tiempo necesario para que el disco gire, el sector que vayamos a leer o grabar quede inmediatamente adyacente al mecanismo de lectura-grabación. Todas las cabezas de lectura-grabación estarán montadas sobre lo que se denomina una barra o un conjunto de brazo móvil. Entonces, este brazo puede moverse hacia adentro o hacia afuera, y a este movimiento es lo que se denomina
operación de búsqueda. Entonces, para una determinada posición, la serie de pistas que están accesibles es lo que forman un cilindro vertical. Tenemos un grafiquito más adelante para clarificar esto. Entonces, decíamos que el tiempo que este brazo le requiere localizar la pista en la cual está la información que estamos buscando, ¿no es cierto?, es lo que se denomina tiempo de búsqueda. Y el tiempo que el dispositivo tarda en girar, en rotar, hasta que el sector necesario está adyacente a la cabeza de lectura-grabación, es lo que se denomina tiempo de latencia. Entonces ahí tenemos dos tiempos. Ahora bien, el tiempo total de acceso a un determinado registro, ¿no es cierto?, involucra movimientos mecánicos, como ser, por ejemplo, este que mencionábamos, de girar, y también el de el tiempo de búsqueda por parte del brazo. Entonces, generalmente este tiempo es del orden de centésimas de segundo, aunque el tiempo de latencia sea de algunas milésimas de segundo, de 7 a 12 milésimas aproximadamente. Entonces, recién decíamos, vamos a tener un grafiquito, ¿no es cierto? Acá tenemos lo que sería visto de perfil, un sistema de discos, ¿no es cierto?, en donde tenemos un eje, ¿no es cierto?, y tenemos los distintos platos que están sobre ese eje, que son los que están girando alrededor de este eje, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que sería el navarra, el brazo del mecanismo de lectura-grabación, el cual tiene distintas cabezas de lectura-grabación, una para cada una de las superficies del disco o de los distintos discos sobre los cuales tenemos que leer o escribir. Entonces, este brazo, como vemos acá arriba, tiene una flecha, entra o sale, ¿sí? El tiempo que tarda entrar y salir es lo que se denomina, o se mide como tiempo de lectura, o de búsqueda, perdón, de búsqueda. Cada uno de estos discos que tenemos acá, alrededor o soportado sobre este eje, ¿no es cierto?, sería algo parecido a esto que tenemos acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte celeste acá es lo que correría, o donde estaría colocado el eje, ¿sí? Entonces, cada uno de estos discos, ¿no es cierto?, a través del eje van girando, y eso es lo que genera que un sector que pueda estar acá, por ejemplo, tenga que ir girando a ubicarse inmediatamente cerca de la barra, sobre la cabeza de lectura-grabación, para poder ser transferida la información que ahí está. Entonces, acá tenemos el tiempo de búsqueda, es el tiempo en que el brazo, el mecanismo, ingresa o sale de dentro del disco, y el tiempo de latencia es el tiempo que el disco tarda en girar, y el tiempo de transmisión es el tiempo que se demora en, una vez localizada esa información leída, para ser llevada a la memoria. Entonces, cuando el tiempo total de lectura va a ser la suma de esos tres tiempos. Algoritmo de programación del brazo en disco. En la mayoría de los discos dice el tiempo de búsqueda supera al de retraso rotacional, o sea, se tarda más en búsqueda que en lo que en que gire el disco, ¿sí? Y también al de transferencia. Entonces, la reducción del tiempo promedio de búsqueda puede mejorar en gran medida el rendimiento del sistema. Entonces, se apunta a mejorar o a bajar ese tiempo, que es el más alto, que precisamente es el tiempo de búsqueda, ¿sí? Si el manejador del disco utiliza un algoritmo, por ejemplo, el primero en llegar, primero en ser atendido, el FCFS, poco se puede hacer para mejorar el tiempo de búsqueda. Es posible que mientras el brazo realiza una búsqueda para una solicitud, otros procesos generen otras solicitudes, ¿sí? Entonces, esta técnica básicamente es ir haciendo una lista, una lista de requerimientos en el orden en que van siendo generadas, en el orden de que los distintos procesos que están corriendo van generando requerimientos sobre el disco. Entonces eso es un requerimiento que va a ir a parar a esa cola,
¿sí? Y en ese mismo orden en que se van generando los pedidos, es el orden en el que van siendo atendidos por parte del dispositivo. Ahora bien, muchos manejadores tienen una tabla, ¿sí? En donde el índice es el número de cilindro. Incluye las solicitudes pendientes para cada cilindro y van siendo enlazadas entre sí en una lista ligada. Cuando concluye una búsqueda, el manejador del disco tiene la opción de elegir la siguiente solicitud para dar paso. Entonces se atiende, por ejemplo, primero la solicitud más cercana, para minimizar el tiempo de búsqueda. Este algoritmo se denomina primero la búsqueda más corta, SSF, de acuerdo a su nomenclatura en inglés. Esto reduce, o esta técnica, mejor dicho, reduce a la mitad el número de movimientos del brazo en comparación con la técnica anterior que habíamos visto, que era la FCFS. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo del uso de la técnica SSF en un disco que está compuesto por 40 cilindros y tenemos un determinado grupo, digamos, de requerimientos para ver cómo trabajar. Perdón, parece que me perdonan, me corrí una... Acá está el ejemplo. Entonces, un disco que tiene 40 cilindros, en donde se presenta, por ejemplo, una solicitud de lectura de un determinado bloque que está en el cilindro 11. Entonces, cuando se va a buscar, cuando el mecanismo está buscando el cilindro 11, llegan otras solicitudes para los cilindros 1, 36, 16, bueno, lo que están ahí en la lista. En ese orden van llegando requerimientos, cuando está haciendo la búsqueda del cilindro 11. Entonces, ¿cuál será, de acuerdo a la técnica SSF, la secuencia de búsqueda? Supongamos que fue y estaba buscando en el 11 y luego del 11 se agregaron esta lista que tenemos acá. La técnica dice que hay que atender la que genere el menor movimiento del brazo. Entonces, la secuencia de búsqueda, si estamos en el 11, la más cerca de todas estas que están acá, es la 12. Una vez colocado en el cilindro 12, analizamos el resto de los requerimientos que están todavía de esta lista que está acá, y vemos que una vez parado en el 12 tenemos, si vamos para arriba, está el 16, y si vamos para abajo, está el 9. Para abajo tenemos 3 movimientos, del 12 al 9. Y hacia arriba tenemos del 12 al 16, 4 movimientos. Entonces la técnica me dice que tengo que hacer o satisfacer el requerimiento que me genere el menor número de movimientos del brazo. Entonces, desde el 9 voy a ir, desde el 12 voy a ir al 9. Una vez que estoy en el 9, hago el mismo análisis. De lo que me quedan todavía pendientes, voy a ver que del 9 me queda hacia abajo pendiente el 1, que me va a generar 8 movimientos del brazo, y hacia arriba voy a tener el 16, que me va a generar solamente 7 movimientos del brazo. Por ende, el requerimiento que sigue en la atención, de acuerdo a esta técnica, es el requerimiento en el cilindro número 16. Del 16 nuevamente hago el análisis para ver hacia dónde, a cuál de los requerimientos atiendo. Veo que desde el 16 tengo uno en el 1, que no está todavía satisfecho, que no está realizado, que me va a generar 15 movimientos del brazo, y hacia arriba voy a tener en el 34, lo cual me va a generar 18 movimientos del brazo. Entonces atiendo el que menor movimientos me genera, que es el requerimiento en el cilindro número 1. Y por último, sí, atiendo el requerimiento en el cilindro 34 y por último en el 36. ¿Sí? Entonces, a partir de este orden de búsqueda, voy a ver cuáles son la cantidad de movimientos que fui realizando. Y voy a tener, desde el 11 que originalmente tenía hasta el 12, voy a tener un movimiento, después le sumo 12 más 3, a ese 1 le sumo los 3, que van a ser ir del 12 al 9, le sumo los 7, que es del 9 al 16, y así sucesivamente. Me debería dar 111 movimientos del brazo de acuerdo a esta técnica de SSF. Sin embargo, si, perdón, 11 si hubiese sido con el FCFS. Sin embargo, si con el
SSF solamente voy a tener 61 movimientos, ¿sí? Entonces, como decíamos, produce un ahorro importante en la cantidad de movimiento la aplicación de una técnica de estas características. Así que bueno, esto resuélvanlo y cualquier cosita lo conversamos. Entonces, el algoritmo SSF tiene el siguiente problema. El ingreso de nuevas solicitudes pueden demorar la atención de las más antiguas. O sea, recuerden ustedes, en el ejercicio que recién veíamos, teníamos requerimientos, en algún caso extremo, sobre el cilindro 36 y el cilindro 34. Pero si estamos hablando de un sistema con una carga importante de procesos, van a ir generándose distintos requerimientos. Y lo que estamos diciendo ahí es que que los requerimientos hacia los extremos del disco, sea hacia arriba, en este caso 36, hacia abajo, en este caso 1, digamos, pueden llegar a tardar en ser satisfechos, porque van a ir ingresando otros requerimientos y seguramente va a mantenerse el mecanismo en el medio del disco, o en las zonas del medio del disco. Entonces eso es lo que dice ahí, que el ingreso de nuevas solicitudes puede demorar la atención de las más antiguas. Con un disco muy cargado, el brazo va a permanecer hacia la mitad del disco la mayoría del tiempo. Y las solicitudes lejanas a la mitad del disco tendrán un mal servicio. Van a demorar más respecto del resto de las solicitudes en ser atendidas. Entonces ahí entra en conflicto los objetivos del tiempo mínimo de respuesta y de la justicia en la atención de los requerimientos. Bueno, otras técnicas, aparte de la FS y la de SSF. La solución, dice, a este problema la brinda un algoritmo al que se denomina del elevador. Ya esto por la analogía con un ascensor o con un elevador que conocemos, ¿sí? Entonces se mantiene el movimiento del brazo en una misma dirección hasta que no tiene más solicitudes pendientes en esa dirección. Cuando llega a esta última dirección y no tiene más hacia ese sentido, cambia del sentido y empieza a atender las que va encontrando en su camino. Entonces, el software debe conservar un bit de dirección actual. O sea, tiene que contener un bit que le va indicando, voy subiendo o voy bajando, ¿sí? Por ejemplo, sobre el mismo ejercicio que estábamos viendo, si aplicamos una técnica si aplicamos la técnica del elevador y consideramos que el bit inicial está arriba, recuerden ustedes que teníamos el primer requerimiento en el 11, ¿sí? Entonces, con esta técnica del elevador, y si está yendo para arriba, vamos a ir encontrando, vamos a ver, mejor dicho, a determinar de que los requerimientos que se van satisfaciendo van a ser el 12, el 16, 34, 36, ese sería el más extremo, en ese momento va a cambiar de sentido y va a ir para abajo, y ahí va a atender el 9 y por último el 1, ¿sí? Entonces, en este caso, la cantidad de movimientos del brazo va a ser de 60 cilindros. ¿Está? Esta es entonces otra técnica que podríamos llegar a plantear. El algoritmo elevador dice, ocasionalmente es mejor que el algoritmo SSF, pero que generalmente es peor que el SSF. Dada cualquier colección de solicitudes, la cuota máxima del total de movimiento está fija y es el doble del número de cilindros. Una variante a esta técnica del elevador es rastrear siempre en una misma dirección. Luego de servir al cilindro con el número mayor, el brazo pasa directamente al cilindro de menor número con una solicitud pendiente. Y a partir de ahí, luego continúa su movimiento hacia arriba, satisfaciendo todo lo que vaya encontrando. Algunos controladores de disco también permiten que el software inspeccione el número del sector activo debajo del cabezal.
Si 2 o más solicitudes para el mismo cilindro están pendientes, el manejador puede enviar una solicitud para el sector que pasará debajo del cabezal. Se puede hacer solicitudes consecutivas de distintas pistas de un mismo cilindro, sin generar un movimiento de brazo. Entonces, aprovechando una posición determinada del mecanismo, del brazo, de los cabezales, ¿no es cierto?, aprovechamos para satisfacer ya distintos requerimientos sobre ese mismo cilindro. Cuando existen varias unidades, se debe tener una tabla de solicitudes pendientes para cada unidad. O sea, cada unidad de disco tendrá que tener una tabla en donde van siendo almacenadas, registradas todas las solicitudes sobre ese dispositivo. Si una unidad está inactiva, deberá buscarse el cilindro siguiente necesario. Si el controlador permite, búsqueda traslapada, dice. Cuando termina la transferencia actual, se verifica si las unidades están en la posición del cilindro correcto. Si una o más unidades lo están, se puede iniciar la siguiente transferencia en una unidad ya posicionada. Si ninguno de los brazos está posicionado, el manejador debe realizar una nueva búsqueda en la unidad que terminó la transferencia. O sea, recuerden ustedes que la búsqueda es el ingreso y entrar y salir, digamos, del mecanismo de búsqueda dentro de los discos, ¿sí? Debe esperar hasta que la siguiente interrupción para ver cuál brazo se posiciona primero. Entonces, esas son las tareas, o de qué forma, digamos, tienen que los distintos dispositivos ir buscando la información. Generalmente las mejoras tecnológicas de los discos, dice, acortan los tiempos de búsqueda, también denominado SIG, pero no acortan los tiempos de demora rotacional, que son los search. En algunos discos, el tiempo promedio de búsqueda ya es menor que el retraso rotacional. El factor dominante entonces será el de retraso rotacional. Los algoritmos que optimicen los tiempos de búsqueda, como por ejemplo el del elevador, perderán importancia frente a los que optimicen el retraso rotacional. Y vamos a hablar sobre esta técnica. Una tecnología importante es la que permite el trabajo conjunto de varios discos. Por ejemplo, una configuración interesante es la de 38 unidades ejecutándose en paralelo. Estamos entonces hablando de 38 unidades que se están ejecutando en paralelo, unidades de disco. Cuando se realiza una operación de lectura, por ejemplo, ingresan a la CPU 38 bits a la vez, uno por cada unidad. De esos 38 bits, solamente 32, se forma una palabra de 32 bits junto con 6 que son los que se utilizan para la verificación. Entonces los bits 1, 2, 4, 8, 16 y 32 se utilizan como bits de paridad. Esta palabra de 38 bits se puede codificar mediante lo que es el código Hamming, que es un código corrector de errores. Por ejemplo, si una unidad sale de servicio, se va a perder un bit de cada palabra, ¿sí? Pero el sistema puede continuar trabajando, porque se debe a que los códigos Hamming se pueden recuperar de un bit perdido. Si deja de funcionar una de las unidades, el sistema no va a ser, puede seguir funcionando. A este esquema, o a este diseño, también se lo conoce como RAID, por las siglas en inglés, arreglo redundante de discos no costosos. Ahora, es necesaria la planificación de discos. Esto que estábamos viendo respecto de las distintas técnicas que podemos utilizar a la hora de satisfacer los requerimientos que se van presentando en los dispositivos de entrada y salida. En los sistemas de multiprogramación, muchos procesos pueden estar generando peticiones en los discos. La generación de estas peticiones pueden ser mucho más rápidas que la atención de las mismas. Entonces se construyen líneas de espera o colas de espera para cada dispositivo. Para poder reducir este tiempo de búsqueda de registros, se ordenan la cola de peticiones. Y a este ordenamiento es lo que se denomina planificación de disco. La planificación de disco va a implicar un examen cuidadoso de las peticiones pendientes para determinar de qué forma o la forma más eficiente de servirlas. Un análisis de las relaciones posicionales entre las peticiones en espera y un reordenamiento de la cola de peticiones para servirlas minimizando los movimientos mecánicos.
Los tipos más comunes de planificación son los de optimización de la búsqueda y los de optimización rotacional, a lo que se denomina latencia, como habíamos visto. Generalmente, los tiempos de búsqueda, como ya dijimos, superan a los de latencia, aunque la diferencia va disminuyendo. Muchos algoritmos de planificación se concentran en la reducción de los tiempos de búsqueda para un conjunto de peticiones. Generalmente, la reducción de la latencia recién tiene efectos bajo cargas de trabajo muy pesadas, o sea, cuando tenemos muchísimos requerimientos. Bajo condiciones de cargas ligeras, o sea, livianas, promedio bajo de longitud de la cola, es aceptable el desempeño del método, por ejemplo, FCFS. Bajo condiciones de carga media o pesada, ya es recomendable un algoritmo de planificación de las colas de requerimiento. Características deseables de las políticas de planificación. Los principales criterios de categorización de las políticas de planificación son la capacidad de ejecución, la media del tiempo de respuesta y la varianza de los tiempos de respuesta, a lo que vamos a denominar predecibilidad. Una política de planificación debe intentar maximizar la capacidad de ejecución, o sea, maximizar el número de peticiones de tiempo, minimizar la media del tiempo de respuesta y mejorar el rendimiento global, quizás a costa, dice, de peticiones individuales. La planificación puede mejorar la imagen total al tiempo que reduce los niveles de servicio de ciertas peticiones. Esto se mide utilizando la varianza de los tiempos de respuesta. La varianza es un término estadístico, ¿no es cierto?, que indica hasta qué punto tienden a desviarse del promedio de todos los elementos individuales. A menor varianza, mayor predecibilidad. Entonces, se desea una política de planificación que vaya minimizando esta varianza. Es decir, que maximice la predecibilidad. No debe haber peticiones que puedan experimentar niveles de servicios erráticos. Optimización de la búsqueda en disco. Entonces, las estrategias más comunes para optimizar la búsqueda son estas que se mencionan acá. FCFS, que ya la hemos visto, SSTF, que también la hemos visto como SST, scan de n-pasos, que son los relacionados con el elevador, un C-scan, que es una particularidad de estas técnicas, y el esquema Schembatch, que es uno que está mencionado, pero que no lo utilizamos en la práctica. La primera técnica, FCFS, ya la hemos visto. Una petición no puede ser desplazada por la llegada de una petición con prioridad más alta. No hay reordenamiento de la cola de peticiones pendientes, o sea, a medida que van llegando se van agregando. No se reordenan. Se ignoran las relaciones posicionales entre las peticiones pendientes, o sea, puede haber una que esté al lado de otra que está siendo servida, pero directamente se la ignora hasta que le llegue el turno, de acuerdo a la cola. Ofrece una variancia pequeña, aunque perjudica a las peticiones que están situadas al final de la cola. La otra técnica, menor tiempo de búsqueda primero. El brazo del disco se sitúa en la siguiente petición que minimice el movimiento del brazo, no respeta el orden tampoco de llegada de las peticiones a la cola, entonces tiende a favorecer a las pistas del centro del disco y la media de tiempo de respuesta tiende a ser más baja que con FCFS para cargas moderadas. La varianza tiende a ser mayores que con FCFS por el efecto de las pistas interiores y exteriores. Otra técnica, la técnica SCAM, el brazo del disco se va desplazando, sirviendo a todas las peticiones que van encontrando a su paso. Cambia la dirección cuando ya no hay peticiones pendientes en una dirección, y ha sido la base de la mayoría de las estrategias de planificación que son implementadas. Y elimina las discriminaciones del SSTF y tiene menor varianza. Las pistas exteriores son menos visitadas que las intermedias, pero no es tan grave como en el SSTF. Otra técnica, la planificación SCAN de n pasos. Esta estrategia de movimientos del brazo es igual que la de SCAN, ¿sí?
pero solo da servicio a las peticiones que se encuentran en espera cuando comienza un recorrido particular. Entonces, si tenemos un grupo de requerimientos y empieza el recorrido de acuerdo a la planificación scan de pasos, a ese grupo de requerimientos va a ser al que va seleccionando, ¿sí? Las peticiones que van llegando una vez iniciado ese recorrido van a quedar a la espera de una próxima reordenamiento. Entonces las peticiones que llegan durante el recorrido son agrupadas y ordenadas y serán atendidas durante el recorrido de regreso. Posee menor varianza de los tiempos de respuesta si se compara con planificaciones SSTF y SCAN convencionales. Otra técnica, el CSCAN, perdón, al que también se denomina búsqueda circular. El brazo se mueve desde el cilindro exterior al interior. Siempre va desde el exterior al interior y va atendiendo todos los requerimientos que va encontrando en su camino. Una vez que finaliza el recorrido hacia el interior, va a saltar a la petición más cercana al cilindro exterior y vuelve a reanudar el desplazamiento hacia el interior. Solamente cuando va recorriendo hacia el interior es cuando va atendiendo los distintos requerimientos que se van presentando. No discrimina a los cilindros exteriores e interiores. La varianza de los tiempos de respuesta es muy pequeña. El esquema Scan Batch. El brazo del disco se mueve como un CSCAN, pero las peticiones se van reordenando para ser servidas dentro de un cilindro para tomar ventaja de la posición rotacional. O sea, si hay varias solicitudes en un determinado cilindro, ordena de acuerdo a la rotación del mecanismo, del disco, ¿no es cierto? Y a partir de ahí las peticiones trasladan posiciones de sectores dentro de un cilindro, solo se sirve en el movimiento actual del brazo del disco. Esta estrategia se tiene en cuenta el retraso rotacional. A nivel de conclusiones, mediante trabajo de simulaciones de laboratorio, se demuestra que la estrategia SCAN es la mejor con carga baja, o sea, si hay pocos requerimientos. La estrategia CSCAN es la mejor con cargas medias y pesadas. Y la estrategia CSCAN con optimización rotacional es la mejor para cargas muy pesadas. Mejor incluso que la estrategia Scan Batch que estábamos mencionando. Ahora, consideraciones de los discos sobre los sistemas. Optimización rotacional en disco. En condiciones de carga muy pesada, la probabilidad de que ocurran referencias al mismo cilindro van aumentando, ¿sí? Entonces resulta útil considerar la optimización rotacional además de la optimización de la búsqueda. La optimización rotacional es de uso común en dispositivos de cabezas fijas. Entonces hay una estrategia a la que se denomina SLTF, tiempo de latencia más corto primero. ¿Y cómo trabaja? Cuando está situado el brazo del disco en un determinado cilindro, examina todas las peticiones sobre ese cilindro y sirve primero a la que tiene el retraso rotacional más corto. Consideraciones de los discos sobre los sistemas. Las principales interrogantes son: ¿cuándo es útil la planificación del disco y cuándo puede degradar el rendimiento? El almacenamiento en disco como un recurso limitador, ¿sí? La planificación de disco puede mejorar el rendimiento y eliminar el embotellamiento. Este embotellamiento se produce cuando se concentran grandes cargas de peticiones sobre relativamente pocos discos o pocos cilindros de un disco. Nivel de multiprogramación. Generalmente la planificación es efectiva en sistemas de tiempo compartido con un nivel alto de multiprogramación. Subsistemas de discos múltiples. Frecuentemente la CPU está conectada mediante canales o bus a dispositivos controladores, los que están conectados a la unidad de disco. ¿Recuerdan ustedes esto? El embotellamiento puede producirse en algún disco, en algún controlador o en algún canal. O sea, en cualquiera de estos puntos puede llegar a producirse un embotellamiento. Entonces, existe software específico, o sea, son como utilitarios, ¿no es cierto?, que me permiten medir la actividad
y me puede llegar a ayudar para detectar dónde se produce embotellamiento. Como decía recién, en controladores, en disco, en bus, etc. ¿Sí? Consideración de los discos sobre los sistemas. Para eliminar ciertos embotellamientos puede ser necesario una reconfiguración del hardware. Puede ser necesario agregar más canales, agregar controladores o dispositivos. O puede ser necesario cambiar dispositivos de un controlador a otro o cambiar controladores de un canal a otro. ¿Sí? Entonces, para ayudar a reducir la congestión del canal, muchos sistemas han incorporado la técnica del examen de posición rotacional, al que se denomina RPS. ¿Mm? El RPS lo que hace es reducir el tiempo cual un canal se encuentra ocupado en la búsqueda de un registro. El RPS permite también al canal quedar libre justo antes de que el registro se encuentre debajo de la cabeza de lectura-grabación apropiada. Y también permite varias peticiones activas al mismo tiempo en un solo canal, incrementando la performance. Distribuciones de peticiones no uniformes. Son muy comunes en ciertas situaciones reales, dice. Son frecuentes en procesos secuenciales de archivos secuenciales para los que se afectaron cilindros adyacentes inmediatos. Generalmente en estos casos las búsquedas son cortas y la planificación de discos será de poca utilidad. Técnicas de organización de archivos. Los métodos de organización y acceso de archivos, así como los manejadores de base de datos, son muy convenientes desde el punto de vista de las aplicaciones y también del usuario, pero pueden generar complicaciones en la implementación y en el rendimiento. Sobre todo, el recorrido de estructuras de índices, de bloques de control, de apuntadores, etcétera, pueden significar un gran número de operaciones de entrada-salida. O sea, estas herramientas pueden ser muy buenas, pueden ser muy satisfactorias desde el punto de vista del usuario, como dice ahí, te podrá brindar herramientas muy buenas, pero desde el punto de vista de la implementación y del almacenamiento puede generar muchísimas operaciones de entrada-salida, degradando la performance total del sistema. Manejo de errores en discos. Y ahí aparecen, bueno, tenemos algunos de los errores más comunes. Errores de programación, error temporal de verificación por algún tipo de suciedad en la superficie, error permanente en la suma de verificación, errores de búsqueda, error de controlador, etc. ¿Sí? Estos son los errores más comunes. El manejador del disco debe controlar los errores de la mejor manera posible. La mayoría de los controladores verifican los parámetros que se les proporcionan y luego informan si no son válidos. Respecto de los errores temporales en la suma de verificación, generalmente se eliminan al repetir la operación. O sea, se repite la operación y generalmente el bloque debe ser marcado como un bloque defectuoso para que el software lo evite. Otra posibilidad es que controladores inteligentes reserven cierta cantidad de pistas, las que serán asignadas en reemplazo de las pistas defectuosas. Una tabla va asociando las pistas defectuosas con las pistas de repuestos. Está alojada esta tabla en la memoria interna del controlador y en el disco. La sustitución es transparente para el manejador, puede afectar el desempeño de los algoritmos de búsqueda, como por ejemplo el del elevador. El controlador utiliza pistas físicamente distintas de las que están solicitadas. Ocultamiento de una pista a la vez en discos. Generalmente el tiempo de búsqueda, como decíamos hace un ratito, supera el de rotación y transferencia, aunque se va equilibrando. Una vez resuelta la búsqueda del cilindro correspondiente, no es muy importante si se lee un sector o toda la pista, especialmente en dispositivos con RPS. El manejador puede ver qué sector se encuentra debajo de la cabeza y puede enviar una solicitud del siguiente sector. Esto permite leer una pista en un tiempo de rotación. De lo contrario, se tardaría en promedio
un tiempo de rotación más un tiempo de sector para leer un solo sector. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con RPS. Algunos manejadores aprovechan esto mediante lo que se denomina un caché secreto de una pista a la vez. Es desconocido por el software independiente del dispositivo. Si se necesita un sector del caché, no es necesario realizar la transferencia del disco. Las principales desventajas de este ocultamiento de una pista son que el software es mucho más complejo y los requerimientos de espacios para buffer, o sea, mayores requerimientos de buffer, las transferencias del caché al programa que hace la llamada, las debe realizar la CPU mediante un ciclo programado y no las puede hacer el hardware DMA. Algunos controladores realizan el ocultamiento de una pista a la vez en su propia memoria interna y resulta transparente para el manejador, y la transferencia entre el controlador y la memoria puede utilizar DMA. Bueno, eso es todo lo que se relaciona con los dispositivos de discos tradicionales. Ahora vamos a ver discos en RAM, relojes. Primero los discos en RAM. Utilizan una parte de la memoria asignada con anterioridad para almacenar los bloques. Tienen la ventaja del acceso instantáneo, o sea, tenemos el disco en memoria. No hay demora rotacional o debido a la búsqueda. Son adecuados para un almacenamiento de programas o datos con un acceso muy frecuente. Los bloques de almacenamiento tienen el mismo tamaño que los discos reales. Cuando el manejador debe leer o escribir en un bloque de un disco en RAM, calcula el lugar de la memoria donde se encuentra el bloque solicitado y lee o escribe en el mismo, ¿sí? Estos serían entonces los discos en RAM. Respecto de los relojes o cronómetros son esenciales para las operaciones de sistemas de tiempo compartido. Los mismos registran la hora del día, evitan que un proceso monopolice la CPU. El software para el reloj toma generalmente la forma de un manejador de dispositivos, aunque no es un dispositivo de bloque ni de caracteres. Los relojes más sencillos trabajan con una línea de corriente eléctrica de 110 o 220 voltios y provocan una interrupción por cada ciclo de voltaje de 50 o 60 hercios. Otro tipo de reloj consta de 3 componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro. Una pieza de cristal de cuarzo se monta en una estructura bajo tensión, y esto va generando una señal periódica de muy alta precisión, generalmente entre 5 y 100 MHz. La señal se va alimentando en el contador, se alimenta en el contador para que cuente en forma descendente hasta 0. Cuando el contador llega a 0, provoca una interrupción de la CPU. Los relojes programables tienen varios modos de operación. Modo de instancia o modo de onda cuadrada. Cuando un reloj se inicializa, copia el valor del registro en el contador, va decrementando el contador en cada pulso del cristal, y cuando el contador llega a 0 provoca una interrupción y se detiene hasta ser nuevamente inicializado por el software. Solo genera una instancia. En el modo de onda cuadrada, luego de llegar a 0 y provocar la interrupción, el registro se copia de manera automática en el contador y se vuelve a repetir en forma indefinida. Las interrupciones periódicas son las que se denominan marcas de reloj. Entonces, modo de instancia una sola vez, y modo de onda cuadrada en forma automática se va reiniciando. La ventaja del reloj programable es que su frecuencia de interrupción puede ser controlada por el software. Las principales funciones de este software manejador del reloj son mantener la hora del día o el tiempo real, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del permitido, mantener un registro del uso de la CPU, generar llamadas del tipo alarm por parte de los procesos de usuario, proporcionar cronómetros guardianes de partes del propio sistema, realizar resúmenes, monitoreación estadísticas, etc. ¿sí?
el software manejador del reloj puede tener que simular varios relojes virtuales con un único reloj físico. Bueno, eso todo en lo que respecta a relojes. Vamos ahora a las terminales. Las terminales tienen un gran número de formas distintas. El manejador de la terminal debe ocultar estas diferencias. La parte independiente del dispositivo en el sistema operativo y los programas del usuario no se tienen que reescribir para cada tipo de terminal. Desde el punto de vista del sistema operativo, se las puede clasificar en terminales de interfaz RS232 o de interfaz mapeada a memoria. Para las RS232, por ejemplo, las hard copy, las terminales de impresión, las de vidrio, terminales de video, las inteligentes, computadoras con CPU y memoria. Y respecto de las mapeadas a memoria, las orientadas a caracteres o las orientadas a bits. Las terminales RS232 poseen un teclado, un monitor que se van comunicando mediante una interfaz serial, un bit a la vez. Las conversaciones de bit a byte, las conversiones, perdón, de bit a byte y viceversa la van efectuando los chips UART, que son los transmisores receptores asíncronos universales. Las que son terminales mapeadas a memoria no se comunican mediante una línea serial. Posee una interfaz mediante una memoria especial a que se denomina video RAM. Forma parte del espacio de direcciones de la computadora y la CPU se dirige a ella como al resto de la memoria. En la tarjeta de video RAM hay un chip al que se denomina controlador de video. Extrae los bytes del video RAM y genera la señal de video utilizando para manejar la pantalla. El monitor genera un rayo de electrones que recorre la pantalla pintando las distintas líneas. Cada línea está constituida por un cierto número de puntos o píxeles. La señal del controlador de video modula el rayo de electrones y determina si un píxel debe estar o no iluminado. Entonces estos monitores de color poseen 3 rayos, rojo, verde y azul, que se van modulando en forma independiente. En las pantallas mapeadas a caracteres, cada carácter en la pantalla equivale a 2 caracteres de RAM. Uno aloja el código ASCII del carácter por exhibir y otro es el byte de atributo, que es necesario para determinar cuál es el color, el video inverso, el parpadeo, etc. En las terminales que son mapeadas a bits, se utiliza el mismo principio, pero cada bit en el video RAM controla en forma directa un solo píxel de la pantalla. Permite una completa flexibilidad de los tipos y tamaños de caracteres y varias ventanas y gráficos en forma arbitraria. Con las pantallas que están mapeadas a memoria, el teclado se desacopla totalmente de la pantalla. Entonces el teclado dispone de su propio manejador. El manejador del teclado puede operar en modo carácter o en modo línea. Las terminales pueden operar con una estructura central de buffers o con buffer exclusivo para cada terminal. Frecuentemente los manejadores dan operaciones tales como mover el cursor a cualquier sentido, a una determinada posición, insertar caracteres o una línea, eliminar un carácter o una línea en el cursor, recorrer la pantalla hacia arriba, abajo, limpiar la pantalla, trabajar en modo de video inverso, subrayado, parpadeo, normal, crear, construir, mover y controlar otras ventanas o las ventanas, ¿no es cierto? Esto es lo que me permite este tipo de terminales mapeadas. Bueno, todo esto, chicos, es lo que vamos a ver respecto de entrada-salida. Hemos hecho hemos visto, digamos, hecho un análisis de todos los tipos de dispositivos de entrada-salida. Y como vemos, lo principal acá es que hay algunos de ellos que nos permiten comunicarnos con el sistema y a la vez ingresar, digamos, a las salidas que esto genera, ¿no es cierto? Y en otros casos, como son los casos de los discos, me van permitiendo almacenar o recuperar información que está almacenada en los discos, los cuales tienen la característica de la persistencia. Respecto de los
de la clase práctica del día viernes van a estar basadas en las distintas técnicas de algoritmo en discos, ¿no es cierto? Sobre todo los que son para reducir los tiempos de búsqueda, o sea que bueno, sobre esas técnicas que aparecen en esa sección del tema son los que vamos a trabajar el día viernes. Para los que quieran hacer alguna consulta, abran su micrófono, lo hacen, y bueno, o los leo por el chat. Profe, yo le quería preguntar, ¿el parcial va a ser práctico y teórico? ¿O solo práctico? ¿Accediste a la opción de solo regularidad o te mantuviste en la promoción? En No te escuché. en la promoción. En promoción. Bueno, los que quedaron en la opción de promoción van a tener una parte del parcial con preguntas de teoría en el formato de multiple choice y algunos ejercicios prácticos. Para los que hayan hecho opción de solo regular, el parcial va a estar va a contener solamente ejercicios prácticos. ¿Sí? Gracias, sí. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, me están preguntando ahí por el chat si tienen que hacer un informe de los prácticos. No hace falta hacer un informe, lo que tienen que hacer es resolver los distintos ejercicios y preparar una carpeta, que son ya algunos de los compañeros ya nos están enviando por correo para ir avanzando, digamos, en la corrección. Vamos a necesitar no un informe, pero sí una defensa, solamente en aquellos casos en donde la evaluación de estos trabajos no sea satisfactoria. Entonces, en ese caso sí los citaremos y vía Zoom seguramente haremos algún tipo de coloquio, digamos, como para ver de que entiendan realmente todos los ejercicios que están siendo desarrollados. Pero no tienen que preparar un informe. Los informes sí luego lo van a tener que preparar para los trabajos de laboratorio. Y eso lo tendrán que trabajar con Valeria, con la profesora Valeria. Bueno, me están preguntando por las técnicas de SSF y FCFS, están ahí lo hemos visto hoy, incluso hemos visto también con un ejemplo, así que sí, son las técnicas que aparecen ahí. Si puede explicar por qué uno tenía 111 movimientos. Bueno, de acuerdo a la técnica que se utilicen. O sea, eso ya vamos a profundizar un poquito las distintas técnicas, cómo utilizamos las distintas técnicas en la clase del día viernes. Pero en principio, si recorren la teoría que hemos visto, ven que hay un caso, digamos, un escenario en donde se dice que está en el cilindro 11 y luego tiene un grupo de requerimientos sobre distintos cilindros. Entonces, aplicando distintas técnicas, por ejemplo, una de ellas es la FCFS, o sea, primero en ingresar, primero en ser atendida, que va atendiendo los requerimientos en el mismo orden en el que van ingresando. Entonces, en esa técnica, el número de movimientos, mecanismo de lectura-grabación va a ser mucho mayor, que creo que era 111 en ese caso. La otra técnica, sin embargo, lo que especifica es que se van atendiendo los requerimientos que van en el orden se van atendiendo aquellos requerimientos que generen el menor movimiento del mecanismo. O sea, si estamos en el cilindro 6 y hay uno en el 7 y hay otro en el 4, atiende primero al 7, porque es el que le generó el movimiento de 1. Sin embargo, ir de 6 al 4 sería dos movimientos. ¿Me explico?
De todas maneras, eso lo vamos a ver un poquito más en profundidad el día viernes, pero bueno, la diferencia y por qué van esos números es de acuerdo a la aplicación de distintas técnicas. Estamos recibiendo algunos trabajos de algunos grupos y algunos que están enviando en forma individual. Les pedimos que sean grupales los envíos, por favor, ¿sí? O sea, mencionen todos los integrantes del grupo y adjunten, por supuesto, eh, la resolución de los ejercicios para poder analizarlos. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, chicos, cualquier cosita me envían correo con las consultas que estimen si surge alguna duda y nos estamos viendo el viernes. Que pasen bien.